Bienvenidos al segundo video de nuestro canal. Como profesionales de la CUN, queremos compartirles un tema relacionado con el enfoque cuantitativo en los procesos de investigación. El día de hoy nos acompaña nuevamente la profesional Laura Natalie Méndez y quien les habla, John Torres. En el enfoque cuantitativo en los procesos de investigación, al hacer referencia a este tema, precisamente nos estamos refiriendo a la forma de acercarse a los temas de interés. Cada enfoque utilizará herramientas distintas y buscará el planteamiento de preguntas y objetivos alineados con sus características. A continuación vamos a ver las características principales del enfoque cuantitativo. Una de ellas plantea hipótesis, hace uso del análisis estadístico, tiene una estructura secuencial, a partir de las hipótesis se identifican variables, el diseño de la investigación está dirigido a la comprobación de la hipótesis. La mayoría del análisis cuantitativo busca realizar generalizaciones sobre los fenómenos investigados. El enfoque es enteramente educativo, lo que significa que se inicia la investigación con una fundamentación teórica que da paso a la construcción de hipótesis que serán sometidas a prueba. En investigaciones avanzadas busca establecer relaciones de causalidad a través de la predicción y comprobación de los fenómenos observados. Busca una observación objetiva sobre los fenómenos y no permite las interpretaciones personales del investigador. Esto lo cita Sampieri, Fernández y Baptista del año 2014. Esto quiere decir que es importante señalar que cuando hablamos en enfoques de investigación no nos referimos a temas. Por lo tanto, cualquier tema es susceptible de ser observado a partir de dichos enfoques. Sin embargo, las preguntas que se realizan sobre los temas serán diferentes. Por ejemplo, pensemos en que el investigador tiene como foco de interés la calidad del servicio público de su ciudad. Al abordar dicho tema, desde el enfoque cuantitativo, probablemente las preguntas estarán dirigidas hacia la utilización de estudios estadísticos, mediciones, traducciones numéricas de la realidad y predictivos sobre el comportamiento del fenómeno o los sujetos involucrados en este. El segundo es la formulación del problema de investigación con un enfoque cuantitativo. Las características más importantes al momento de plantear un problema desde un enfoque cuantitativo son cuatro. La primera, debe existir una relación expresa entre variables. Segundo, las variables o conceptos presentes deben ser dos o más. Tercero, debe expresarse de forma que sea factible evaluar el fenómeno a través de pruebas empíricas. Y cuarto, debe estar direccionado a la observación y medición clara de las variables relacionadas. A continuación vamos a ver dos ejemplos que nos sirven para medir el enfoque cuantitativo. El primero nos dice que determinar si la presentación personal, el tono de la voz y proximidad física tienen una influencia significativa en la valoración de la calidad hacia el restaurante emplatados. Como se observa en el ejemplo, para este caso hay tres variables que serán medidas. Uno, la presentación personal. Dos, el tono de la voz y la proximidad física. La medición de estas variables se relaciona con la valoración de la calidad del restaurante. El siguiente ejemplo que tenemos que nos dice que una de las formas más fáciles de visualizar el concepto que nos ocupa es pensar en los estudios para comprobar la eficiencia de un determinado fármaco. Algo que hace continuamente, pero quizás es más viable en los últimos tiempos debido al bombardeo informativo relacionado con la pandemia de COVID-19. Las pruebas que se hacen para testear las posibles vacunas son uno de los ejemplos de investigación cuantitativa. En este caso, se elaboran dos grupos, uno experimental al que se le aplica la potencial vacuna y otro control, que solo recibe un placebo. Pasado un tiempo, se compran las tasas de contagios o se comparan y que han experimentado ambos grupos y se concluye que la diferencia a favor del grupo experimental es la tasa de efectividad de la vacuna en cuestión.
Dentro de los tipos que veíamos antes, este sería un ejemplo de investigación experimental. Una hipótesis en el enfoque cuantitativo, como se mencionó, cuando el investigador está trabajando desde un enfoque cuantitativo, una de las primeras etapas se centra en la identificación de las teorías relacionadas con el objeto de estudio. Para esta etapa, es muy importante la construcción de un marco teórico sólido que le permita al investigador plantear hipótesis. Así, la hipótesis son sus posiciones elaboradas con base a información anterior que son sometidas a prueba y que permiten iniciar un ejercicio de investigación desde el enfoque cuantitativo. Es importante destacar que las premisas hipotéticas no han sido comprobadas. Es un error común presentar como hipótesis preguntas que ya han sido contestadas o cuestiones que ya han sido probadas. Si allá hay una respuesta o si es un asunto comprobado, entonces no es una hipótesis. Otro error común es intentar mostrar la hipótesis a toda costa. Es importante recordar que la finalidad de la investigación es responder preguntas de forma de dicha respuesta se aproxime a la verdad. Para finalizar, tenemos las variables en el enfoque cuantitativo. Recordemos que las variables son los puntos de observación propios de la investigación, cualidades que son expresables para este caso desde una traducción numérica. De esta manera podemos encontrar variables como la cantidad de miembros de una familia, la cantidad de trabajadores, la cantidad de empresas, la edad, etcétera. En la investigación con enfoque cuantitativo es muy importante definir las variables a observar desde el inicio del proceso y en la construcción del objetivo y la pregunta de investigación, enunciando claramente el periodo de tiempo y espacio que será observado con relación al tema central elegido, en el cual tenemos dos variables. Una de las variables, dice, es discretas. Cuando hablamos de variables discretas nos referimos a aquellas que tienen un valor numérico exacto. Por ejemplo, la cantidad de hijos. Una persona puede tener uno o más hijos, pero nunca un hijo y medio. Tenemos las variables continuas, que con estas se hace referencia a las variables que pueden ser expresadas a través de números intermedios a los exactos. Variables de mediación dadas en escalas de intervalos. Con esto terminamos nuestra presentación del día de hoy. Muchas gracias a todos por ver el video. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y si tienen alguna duda, en la parte de abajo pueden dejar algún comentario y nosotros les respondemos. Gracias. Muchas gracias.